Financieros y financieras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Las finanzas personales, el manejo de nuestro propio dinero. Siempre parece ser un tema sencillo, pero la realidad es que es el coco de la gran mayoría de las personas. Las escuelas no nos enseñan a manejar nuestras finanzas. Aprendemos de lo que nos dicen nuestros familiares y amigos. Personas que muchas veces tampoco saben bien cómo manejar su dinero. Y esto provoca que aprendamos a prueba y error. Y eso no está para nada bien. Las finanzas personales no tienen por qué ser difíciles. Y en este video te mostraré la manera de motivarnos a manejar mejor nuestro dinero. Una manera que nos obligará a pensar 2 veces antes de despilfarrar todos nuestros ingresos. Una manera que nos ayudará a tener objetivos y a estar enfocados a generar una cultura de un mejor manejo del dinero. Y en consecuencia, estabilidad financiera. Establecer metas financieras es lo primordial para tener la estabilidad financiera que tanto deseamos. Esa estabilidad tan necesaria para vivir tranquilos y tener una vida exitosa. Y es por esto, por lo que el día de hoy te presentaré los 8 principales objetivos que te permitirán trazar un sólido camino hacia la estabilidad y libertad financiera. Sin más que decir, comencemos. El primer objetivo es eliminar tus deudas. La realidad es que además de la inflación, las deudas son de los peores enemigos para las finanzas personales, y eliminarlas te permitirá destinar tu dinero en cosas mucho más valiosas, como la compra de activos financieros, para así, en lugar de pagar intereses, cobrarlos. Una persona que cuenta con estabilidad financiera adquiere todo sin recurrir a préstamos y pagando todo de contado. Así que para lograr este objetivo, lo mejor será que aprendas a vivir dentro de tus posibilidades reales, para así, cada mes siempre tener más ingresos que gastos. La segunda meta es elaborar y seguir al pie de la letra un presupuesto. En este punto, lo que tienes que hacer es diseñar un presupuesto. Esto lo puedes hacer con muchas aplicaciones en tu celular o incluso llevarlo en Excel. En tu presupuesto deberás planificar cuáles serán tus gastos e ingresos en el mes, para así llevar un control de tu dinero y planificar previamente todas las entradas y salidas de tus finanzas, considerando los gastos fijos, como pueden ser gasolina, comida, luz y agua, así como los variables, que pueden ser entretenimiento, alguna salida a comer o un gustito, pero también lo que se destinará a inversiones, para así evitar gastar de más y siempre tener dinero en reserva para cualquier emergencia. La tercera meta es aumentar tu educación financiera. Aquí te tienes que asegurar de tener todos los conocimientos necesarios para mantener una excelente estabilidad financiera. Deberás destinar parte de tu tiempo valioso en aprender sobre administración, impuestos, inversiones, finanzas y todo lo relacionado con el dinero. Esto lo puedes lograr a través de cursos, diplomados, libros, etc. Siempre procura mantenerte al día en esos temas, seas bombero, ingeniero, doctor o profesor. Es muy importante que tengas conocimiento financiero para una mejor calidad de vida. La cuarta meta es conocer el valor de tu patrimonio. Al final de cuentas, el manejo de tus finanzas personales tienes que verlo como si fuera tu empresa. Y tu empresa cuenta con activos y pasivos, así que siempre debes tener presente su valor. Al igual que con el presupuesto, yo te recomendaría crear un archivo en el que registres todo tu patrimonio, ya sean casas, departamentos, terrenos, negocios, transportes, acciones y otros activos. Debes estar al tanto del crecimiento o decrecimiento de tu patrimonio, para revisar constantemente estrategias para hacerlo crecer. Pero para crear estrategias debes de tener información. Y es por esto por lo que es de vital importancia que cuentes con todos los datos de tu patrimonio. La quinta meta es crear un fondo de emergencias. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de contar con una cantidad de dinero disponible para cualquier emergencia, que te podrá permitir estar preparado para cualquier circunstancia imprevista. Un monto considerable que siempre esté disponible, pero que solo se use en caso de emergencias. La mayoría de los expertos recomiendan que este fondo sea el equivalente a los gastos que realizas de 3 a 6 meses, ya que, por ejemplo, si pierdes tu trabajo, este es el tiempo promedio que una persona necesita para conseguir uno nuevo. La meta número 6
es crear un plan para alcanzar la libertad financiera. Es decir, establecer fechas exactas y el monto con el que planeas retirarte. Mientras más joven organices tu plan para el retiro, más fácil te resultará llegar a ese objetivo. A lo largo de toda tu vida, deberás estar evaluando siempre si estás cumpliendo con tus metas trazadas, para así poder hacer modificaciones en caso de no estarlas cumpliendo. Y siempre tener tu objetivo muy bien fijado. En séptimo lugar, tenemos la meta del aseguramiento. Todavía en América Latina no tenemos la cultura de estar asegurados. Sin embargo, es súper importante estarlo. Compra seguros para prevenir catástrofes financieras. Es verdad lo que te digo, una enfermedad puede destruir tu patrimonio si no estás asegurado. Así que toma muy en cuenta adquirir un seguro de gastos médicos, un seguro de vida y por supuesto, un testamento. La última meta financiera, y en mi opinión, una de las más importantes en la vida profesional, es la generación de nuevas fuentes de ingreso. Nunca te conformes solo con tu trabajo o con un negocio. Siempre busca diversificarte, para así conseguir nuevas fuentes de ingreso y reducir los riesgos. Si tienes muchas fuentes de ingreso y por alguna razón una falla, tendrás más fuentes que te podrán ayudar a estabilizar tus finanzas. Además de que, al tener más fuentes de ingreso, puedes lograr mucho más rápido tu libertad financiera. Y bueno, financieros y financieras, me dio muchísimo gusto que vieran este video hasta el final. Espero que esta información les ayude a mejorar su estabilidad financiera. Les mando un gran abrazo. Cuídense y nos vemos pronto.